El esfuerzo no se negocia y no puede ser nunca algo de lo cual se pueda renunciar. El Atleti ayer escogió cuándo correr en el Camp Nou y cuando juegas ante todo un FC Barcelona que encima es el nuevo líder de la liga y con más autoritarismo que nunca, en al menos esta temporada, digamos que te puede pasar factura. El Barça es un equipo muy serio, por mucho que tenga problemas, por mucho que tenga, por así decirse, algún que otro inconveniente, sobre todo en la línea defensiva, no deja de ser el FC Barcelona y no deja de jugar en casa. No puedes escoger cuándo correr, no puedes escoger cuándo esforzarte. Dicho esto, a falta del partido del Madrid en San Mamés, digamos que se repite lo mismo. Todo lo de todos los programas. El Madrid volvió a pinchar otra vez en Montilivi. A ver qué hace hoy, día miércoles que se está grabando este programa, contra el Athletic de Bilbao. Os adjuntaremos el resultado, lógicamente. Pero la cosa pinta fea. 3 empates seguidos, solamente una victoria contando todas las competiciones. Fea para Xabi Alonso. En segunda división tenemos que el Zaragoza parece que vuelve otra vez a coger un poquito de impulso. Tercera victoria consecutiva en una remontada epiquísima contra el Leganés. Y a partir de aquí también comentar en el fútbol femenino la Nations League de España, que aparte, otra datín, batieron récords de asistencia en el Metropolitano. No estoy yo solo, están mis dos mosqueteros de siempre. Arnau, ¿cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que no como tú, pero yo estoy muy contento por lo que sea, algo que ha pasado ayer por la noche para nosotros. No sé, me da un poquito de aire, un poco de energía fresca, ¿no? Sí, bueno, a ver, un poquito doloroso aquí, para mí. Al menos en la parte esta, ¿no? En la parte sector norte. Sector norte. Bastante bien. Adri, ¿qué tal estás, guapetón? Muy bien, muy contento. Me lo has dicho antes del programa. Hoy debe estar muy contento. Y efectivamente lo estoy. Victoria del Barça, victoria del Zaragoza y campeonas de Nations. ¿Qué más puedo pedir? Nada más que pedir. Y aparte tenemos, Arnau, que nos traes en la sección de conocimiento del esférico, porque tienes cositas, ¿no? Bien, es verdad, un poquito la segunda parte del programa, como estamos intentando hacer ya de costumbre, un poquito de innovación, no tanto actualidad, que bueno, igual a alguno le aburre incluso. Tenemos la historia del ascenso más barato en toda la historia de la liga contemporánea. ¿Cómo me gusta? Ese me gusta, ¿eh? Como me gusta a mí también, sí. Pues con todo este cóctel y con otra pequeña sorpresita que os podéis esperar al final del programa, la gloria espera y aún queda tiempo por jugarse. Que salgan las leyendas y que comience la prórroga. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Prórroga, bastante cargadito porque ha habido jornada intersemanal por la Supercopa de España, la final de la Nations, de femenina, ha habido un montón de cosas. Pero bueno, vamos a empezar por orden cronológico, lo que pasó el fin de semana. Y es que Barça y Atleti no fallaron y el Madrid sigue un poco regular. Vamos a empezar por el partido del Barça con el Alavés. Os dejo a vosotros, culés, que sois lo que podéis hablar. Contadme cositas, decidme. Bueno, a ver, empezó mal el partido, en minuto 1 ya nos encajamos el gol, como siempre salimos empanados, la verdad. Pero bueno, vi un Barça bastante firme, bastante bien, sobre todo a partir del gol, lo que fue toda la primera parte, lo vi muy bien. Y nada, a ver, con margen de mejora, como siempre, pero bueno, fue un resultado un partido que tienes que ganar en casa contra un equipo realmente inferior. Y ganamos. ¿Tú qué piensas, Arnau? Mira, yo para no hacer un poquito el discurso de siempre, yo diré que el Barça, para centrarnos ya más en el partido más importante, me sorprendió y me gustó mucho que con los suplentes, porque realmente suplentes son Casado y Marc Bernal, pudo tirar el partido adelante. De aquella manera, pero bueno, se tira el partido adelante y son 3 puntos como si ganas contra cualquier equipo que sea mejor o peor que el Alavés. Y la otra cosa a favor, te diría que a mí el Barça me gusta mucho este tono que está llevando, porque se les dio un toque de atención en Stamford Bridge y creo que un poco al menos ha calado en algunos jugadores, por ejemplo en Lamine Yamal, sí, más participativo. Y es una cosa que yo recriminaba y luego comentaremos más en profundidad. Para mí era penalti, lo diré, y también el de Rodrigo. Bueno, si queréis podemos comentar ya el del Madrid. Para mí era penalti. Sí, para mí también. ¿Para qué mentir? Llevo la camiseta del Atlético de Madrid. No es que sea precisamente favorito, no es que le tenga un gusto al Madrid particular, lo sabéis todos, pero para mí también es penalti a Rodrigo, tengo que decir. Pero bueno, vamos con el Madrid y luego ya si queréis entramos en el Atlético, porque el Madrid, ojo, cuidado con el Madrid, 1-1 en Montilivi, más allá de polémicas arbitrales y demás. Tiene un problema serio, de verdad, o sea, ya no es sacando colores y sacando cualquier cosa. Yo no sé qué le pasa. El Girona planteó muy buen partido, todo se ha dicho. O sea, es un equipo que no estaba jugando tampoco particularmente bien esta temporada y que estaba teniendo una racha muy mala.
Pero el Madrid es que... Uf. Esta temporada, la verdad que yo, sinceramente, cuando empezó la temporada, dije, pinta muy bien este Madrid, había un lavado de cara, pero es verdad que se le está poniendo a Xabi Alonso una cara de Ancelotti que no se la quita él mismo. O sea, se le está poniendo una cara de Ancelotti, una relajación de jugadores como, por ejemplo, Bellingham o jugadores como, por ejemplo, Vinicius. No sé. Sinceramente, Vinicius puede dar mucho más de lo que está dando. Y el único que veo que critican los aficionados del Madrid, y no lo entiendo, es a Kylian Mbappé. Y es el único que yo en el campo realmente digo, está salvando el Madrid en muchas ocasiones. Sí, ya solo el otro día metiendo el gol de penalti, sino en muchos partidos está salvando Kylian Mbappé al Real Madrid. Es Y que, esto es así. mira, de hecho el 56% de goles, o sea, más de la mitad de los goles de un solo equipo de 11 o 23 jugadores, un solo jugador está participando en el 56% de los goles. Es que es una Es cierto salvajada la que temporada de es Mbappé, es el punta del Que equipo. sí, que es el que tiene que meter los goles, pero... Pero hasta cierto punto, porque no está siendo goleadas donde Mbappé esté metiendo los goles y... No sé por qué brilla el equipo, sino porque Mbappé es que no puede más. Exacto. Tal cual. Yo creo que también se tira mucho esto de un poco superstición, entre comillas. Pues, por ejemplo, la broma que tenemos de que con Luis Enrique sin Mbappé se ganó el triplete y con él no se ganó la Champions nunca, ni siquiera se llegó a la final, salvo en 2020, que fue un poco de aquella manera. El tema de este tipo de cosas, de mufas y cosas raras. Pero eso fuera del escepticismo, la realidad es esta, que el Madrid pues le está faltando. Tiene una Mbappé dependencia bastante grande. Es verdad, Sí, es así. sí, Sí. es así. Y aquí somos imparcial totalmente. No, pero es que es una realidad y se está viendo en Liga. O sea, Sí, a ver qué tal esta noche del miércoles. Nos dejaremos el resultado del Athletic de Bilbao Real Madrid. Pero de de momento el Madrid regular. Y vamos ay. con el otro equipo de la capital. El Athletic jugó contra el Oviedo 2-0. La primera parte muy bien. Sorloz muy bien. Aunque luego le voy a... ganear. No, es que sinceramente me parece muy bien que tú marques un doblete contra el Oviedo y demás. Que hagas un partido que te dé la gana jugar. Porque es la realidad. El Athletic jugó muy bien la primera parte. La segunda puso bastante el freno, tengo que decir. Muy bien Pubí. Tengo que decir que no está teniendo tampoco Yo, sinceramente, cuando fichó por el Atlético de Madrid, dije, bueno, va a tener muchos minutos, pero me está sorprendiendo los pocos minutos que está teniendo Marpuy. Viene de segunda división, tiene que pasar por la famosa mili del Cholo. Tengo que decir. A mí me sorprende que juegue Nahuel Molina, ¿eh? Yo lo siento, pero... Yo tengo que decir, Nahuel Molina me está sorprendiendo para bien. Hombre, en los yo creo últimos que a ti, a partidos, todo el mundo. Sí. Está jugando bastante bien ante la baja de Marcos Llorente. Bueno, antes de entrar ya con lo que es el Barça Atleti, si queréis, podemos comentar los dos temas un poco principales del fin de semana, más allá de los resultados. Tema Araujo. Es cierto. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque a mí, sinceramente, creo que también le están cayendo una de palos innecesarios importante. Yo, antes de nada, creo que es buen momento para que tú, Clas, digas la frase esta típica que a veces decimos, que el fútbol es la... El fútbol es lo más importante... No es mía, es de Arrigosaki. Pero bueno. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Entonces... Yo, sinceramente, creo que el hate que le está cayendo a Araujo, porque realmente es un central muy válido, o sea, no nos vamos a engañar, ha tenido algún papel un poco desastroso recientemente, pero de ahí a todo lo que le está cayendo no lo acabo de ver, sinceramente. A ver, yo tengo que decir, sinceramente, ha tenido fallos muy graves para el Barça. Entiendo las críticas dentro de lo deportivo, de decir, bueno, pues la ha cagado en momentos que no tenía que cagarla, pero... Hay una línea que no se puede cruzar. Yo estoy diciendo esto en un podcast que estamos dando una opinión. Oye, pero este jugador me gusta más. Este jugador me gusta menos. Y esto también va para muchos comentarios que tenemos también en TikTok. Bueno, y en cualquier red social, o sea... Tú puedes tener una opinión de un jugador. No me gusta, me gusta. Lo que no puedes hacer es ir a las redes sociales de ese jugador a insultarle, a decirle que algo de sus hijas, a decirle que ojalá se... O sea, algo extradeportivo. No puede, hay una línea donde no puedes cruzar. A mí, Araujo, sinceramente, no me gusta. Pero a ti, a lo mejor, a ti te gusta. Pero yo no voy a ir a las redes sociales de Araujo a decirle de todo. Es que ese es porque el punto. es una persona. Es una persona. Claro, como cualquier otra. Como cualquier otra. Entonces, ¿te parece bien Araujo lo que ha estado haciendo en el terreno de juego? A mí no. ¿Voy a ir a insultarle o se lo voy a por la calle y le voy a decir de todo? No. Ahí está la línea donde no hay que cruzar. Pero es que es una cosa que, por ejemplo, también lo explicó Álvaro Morata en su momento. Claro, que hizo el documental y todo. El documental en la selección, todo lo que le pasó. Imagínate y demás, en España. O sea. En España, o sea, surrealista. Y estamos hablando de que fue parte importante de un equipo campeón, quiero decir. Cierto. En fin, yo sinceramente creo que estoy contigo, Adri. Hay líneas que no se pueden cruzar. Y ya entrando un poquito más otra vez a lo que es el fútbol como tal, empieza a sonar otra vez Zinedine Zidane. A mí esto me hace un poco de gracia, ¿no? Es como ya cuando todo te sale mal. Es el Boro del Madrid, ¿eh? No sé si os acordáis de esa época que el Valencia rotaba mucho de entrenador, que siempre entraba Boro. Es cierto. A ver,
yo tengo que decir que es que se tiene muy romantizado a Zidane. También es verdad que Se le hasta- criticaba mucho, pero hasta es cierto que- punto es normal, porque las 3 Champions que gana tienen un mérito tremendo, pero también es verdad que pilla un equipo que, ojo, o Hombre, sea, y el equipo que tiene el Madrid ahora mismo. Es que, claro, y el equipo año que pasado Ancelotti tampoco. Estamos obviando el equipo que tiene el Madrid ahora mismo. Que para mí, sinceramente, es la mejor plantilla que hay. De Con hecho, es la más diferencia. cara. Con creo. diferencia, ya no te digo nivel transfer market y todo esto, te digo a nivel nombres y jugadores en sí. El Madrid tiene plantilla para ganar, puede hacer ganar todos los títulos, sinceramente. Sí. Yo lo veo así. A nivel de Europa es de las mejores. No sé Sí, con sí. quién competiría a nivel europeo. mira, con hay pocos. hay un dato de que lo vi del equipo hace poco. El equipo que más paga en salarios de todo el mundo de media. El Cholo, ¿no? No, el Real Madrid. O sea, Hombre, el Cholo es el entrenador más. No Ya es. no, ya es no, el ya quinto. no. O sea, Es el quinto, vamos. es el quinto y se cuenta todo el salario del Eso cuerpo es un técnico. bulo, ¿eh? Es Ya- un bulo. Fuente es un- diario. fake news. Me lo he comido el fake news, Sí, ¿eh? hace y es un bulo desde hace tiempo. Es de ¿eh? marca, Se, ¿no? se bajó el sueldo hace muchísimo. Pido perdón, pido perdón. O sea- Mi curiosidad aquí ha muerto. Bueno, Joder, el caso es no que, sé. a ver, Zidane tiene 2 etapas, una que es recordada por las 3 Champions, la liga que ganó en 2017, los 5 títulos en un año y demás. Otra que es recordada, aquí voy a soltar el palito, porque perdió la liga contra el Atlético de Madrid. Entonces, esto también hay que decirlo. En fin, vamos ya con el partido que hubo ayer martes. Barça Atlético de Madrid, se jugaban el liderato los dos, ganó el Fútbol Club Barcelona 3-1. Partido exageradamente a rachas. Me gustó el Atleti en ciertos tramos, tengo que decir, porque sobre todo los primeros 15 minutos de cada parte, 20 más o menos, porque salió muy propositivo, quiso ser mandón, quiso ser presionante, quiso ser valiente, o sea, el coraje y el corazón se lo aplicó, pero el problema es que a partir del minuto 20 de la primera parte, Una desconexión así. que no adiós, entiendo, ¿eh? te desconectas en defensa otra vez. No puedes dejar pensar al Barça porque tiene jugadores del calibre de Pedri, del calibre de Rafinha. Lamine Yamal al principio de partido mete 2 pases. Sí, sí, sí. Con el Con el exterior. exterior, Que si no además, llega a ¿eh? ser por Baena y por Jiménez, o sea, acaban en gol, Buah, pero son magia, ¿eh? es magia pura. O sea, es una bestialidad de equipo. Por lo tanto, tienes que tener la cabeza fría y estar concentrado en lo que tienes que estar. Y meter la pierna si tienes que meterla. El problema que tiene es que depende de 2 jugadores ahora mismo. Alex Baena, que hizo un partidazo descomunal hasta la lesión, y Juliano Simeone. Si le tengo que achacar algo al Cholo, es que a Juliano no le puedes sacar, y más después de haberle forzado la amarilla a Gerard Martín y con el Barça sin centrales. Es que tienes que intentar ahí. No puedes sacar a la gente que te mete la energía, que te mete el corazón y que te mete el coraje. Ahora, en críticas, el Atleti muy blandito en defensa. O sea, lo siento mucho, no puedes conceder tanto. El penalti de Pablo Barrios es una chiquillada, y eso que la segunda parte lo hizo muy bien. El partido que se casca Lenglet y que se casca Jiménez, aun queriéndole muchísimo, es una barbaridad. Y a Julián Álvarez, tengo que decirlo, y esto lo estoy diciendo con una camiseta de esta temporada y que detrás tengo a Julián. Quiero decir, no es como que sea el mayor hater. A Julián hay que pedirle más, porque es la estrella del equipo. Se entiende que juega solo muchas veces, porque cuando entran los cambios, Griezmann estuvo muy poco acertado. Sorloth ayer es que fue desesperante, te lo digo de verdad. O sea, es surrealista lo de este tío. No corre, no lucha, no presiona, no hace por ir a rematar. Hay un momento que es un centro que puede ir a atacar la pelota, no lo hace. Y eso es una cosa que el delantero del Atlético de Madrid no se puede permitir. Lo siento, pero ya está. Derrota 3-1, muy merecida, en mi opinión. O sea, sí que es verdad que tuvimos fases, fallamos muchísimo. También en algunas ocasiones la de Almada fue bastante heavy. Pero creo que el Atleti tiene conclusiones positivas, pero hay que ser más contundentes y hay que estar más conectados. Os dejo con el tema del Barça. Mi titular con el Barça es que es un equipo muy bien trabajado, y que cuando el Atleti estuvo bien, el Barça estuvo decente, y cuando el Atleti estuvo mal, el Barça estuvo. Y cuando el Barça estuvo bien, el Atleti fue un desastre. Entonces, aquí ahora ya os dejo a vosotros porque... Sí. Nos ha dejado el balón en la Sí, línea. nos lo ha dejado la línea para empujarla. A ver, yo tengo que decir que voy a criticar un poco más al Barça este partido. Al Alavés lo he ensalzado un poco. Aquí voy a decir que el Barça estuvo bien, mereció ganar, te lo compro. Pero es verdad que hubo fases del partido que a mí el Barça no me gustó. También desconexiones raras, ¿no? Desconexiones muy raras que el Dani Barça, Olmo, de verdad, no se lo En puede medio un permitir. poco. No se lo puede permitir exactamente. Y a mí me gusta mucho Dani Olmo. Incluso metió gol y está jugando bastante bien. Pero No, tiene y muy buen gol, conexiones- o sea... Tienes conexiones en el partido que no se pueden tener y en un equipo como el Barça. Que aquí se notó que no estaba Fermín. En la Sí. presión muchas veces Rafinha se quejaba de que no presionaba. No presionaban. Y aquí voy a decir algo. El Barça sin Pedri ni Rafinha es un equipo muy normalito. Cuidado. Sin Pedri ni Rafinha, el Barça es un equipo muy normalito. Y a mí esto me da miedo porque me recuerda cuando estaba un señor argentino que cuando no estaba, pasaba Se lo que notaba. pasaba. Y aquí son 2 jugadores muy buenos que tienen que ser
emblema del equipo, me parece muy bien, como Lamine Yamal también, pero cuando fallen ellos, porque pueden tener días que no estén bien o días que estén lesionados, tienen que actuar a otras personas. Tienen Yo que aquí- aparecer otro tipo de personas, como por ejemplo el señor Ferran Torres Claro. o como por ejemplo el señor Lewandowski, porque el partido de Lewandowski ayer es, sinceramente, lamentable. Flojito, flojito. El flojito como su penalti. Sí. Que ya no solo el penalti, el partido en general. Entiendo los años que tiene, entiendo que, bueno, pues ya haya un momento que no puede estar el 90 minutos enchufado, pero hay que bregar, Pero lo que tío. estés, al menos está. Y ya está, ese es mi titular. El Barça sin Rafinha ni Pedri, Para ti, Arnau, ¿es un Mira, titular muy yo rápido? voy a dar un poco alguna valoración más táctica, que por ejemplo, el Barça da muchos pases entre medio del campo, el Atlético de Madrid, cosa rara, siendo el Atlético de Madrid cómo presiona y defiende. Eso es lo que me parece muy raro. Y también yo aquí, un poquito a favor del Barça, voy a decir que no estaba De Jong. vale. Bueno, Eso sí. un poquito me lo compráis, ¿no? Te Yo lo creo compro. que no estaba De Jong. A ver, compro. también puestos a también hablar de bajas, es verdad que se lesiona Cardoso muy pronto. Es cierto, el partido hubiese Y que cambiado. Coque tengo que decir que no hizo mal partido tampoco, ¿eh? Cierto, O cierto. sea, me parece que jugó del 14 al 75, que le cambia Simeone por Griezmann, y no lo hizo mal. O sea, creo que el Atleti tuvo momentos que me gustaron bastante, y que es eso, tenemos que aprovechar las que tenemos, y que tienes que, lo siento, pero tienes que meter la pierna todo el partido. Y ya está. Vamos con segunda. Adri, te dejo a ti. Bueno, Disfruta. es que esto es Invente, increíble. Román, invente. Hace unas semanas esto era todo caras tristes, no había un rumbo y de repente... Es que estos son los momentos, también habla mucho de no salud mental, pero también un poco la motivación en los futbolistas y en Lo las que hace, personas. ¿eh? Lo que hace el cambio de dinámica. Ganas un partido merecido en un derbi como contra el Huesca y las cosas cambian absolutamente. Lo que antes no entraba o lo que antes no salía, ahora sale. Y esto es un poco la fortuna del fútbol y es lo que le está pasando a Zaragoza. Está recogiendo lo que plantó algún día. Es verdad que Qué bonito, ¿eh? en los Qué primeros bueno. partidos de Liga no fue un Zaragoza muy reconocible, pero habían partidos que realmente el Zaragoza mereció ganar o al menos sacar un empate y no lo hacía. Ahora, 3 victorias consecutivas. Del partido contra el Leganés, muy buen partido. Para mí el mejor partido de la temporada. Fue un 3-2, pero pudo ser fácilmente un 4-1. Se adelanta el Leganés en la primera que llega. Una desconexión en defensa que no puede pasar, pero bueno. Y el equipo no se vino abajo, siguió luchando, llegó el empate y en la segunda parte un golazo de Toni Moya de falta y luego Francho con... ¿Dónde jugó Toni Moya? Me has devuelto, me has Se devuelto. la ha Sí, devuelto, sí, ¿eh? es verdad, tienes toda Se la la ha razón. devuelto. Y nada, luego al final te pitan un penalti en el último minuto que sinceramente para mí no era, pero bueno, 3-2. Era un partido muy bueno del Zaragoza, para mí el mejor de la temporada y ya está a 3 de la salvación. Es cierto, está ¿Os ¿Y muy acordáis cerca, que estaba a ¿eh? 9 y Quedan decíamos, 6 madre mía? puntos, claro. Pues a 3 ¿Y a qué más, Adri? y a 9 del playoff. Claro, es que A ver, aquí- esto lo he puesto, es un dato real, porque estamos a 9 de playoff, pero ahora mismo, ojalá, y toco madera que me esté equivocando, no es equipo para playoff. No. Es equipo para salvar la categoría. Y lo que decimos siempre, hay que ir al objetivo. El Claro, objetivo es esta verdad. temporada, aunque esté cercano, en la tierra, ¿no? la salvación. Los pies en la tierra. Porque si tú te miras hace los pies en la tierra, Tierra, nos va a saltar el pero copyright, siempre mirando al cielo, hay que ser ambicioso. si luego también. llega a final de temporada y te digo, Clash, que quedan 2 jornadas y estamos a 3 del playoff, entonces te diré, ahora el objetivo es playoff. ¿Que no sale? Pues ya nos hemos salvado. Ahora el objetivo es salvarse. Y Me ya mola está. la Bien. valoración, ¿eh? Buena Me valoración, gusta, me pero gusta, el me dato, gusta. el dato está ahí. Los datos, esto no es una opinión. Eso no A es 9 del normal. playoff. Vale, ¿y qué Ya me puedes está. contar del resto de equipos? Porque está todo bastante Nos come el apretadito, tiempo, ¿no? así que nada, el Depor volando, lleva ya 5 victorias consecutivas, es una barbaridad. El equipo le ganó el Zaragoza también. Yo los vi jugar, es un equipo que yo creo que si no sube a primera división es porque hay un accidente, Se la juega sinceramente. con la copa, ¿eh? También. Yo lo veo muy bien, es un equipo que puede jugar en primera división. Llevan mucho tiempo creando este proyecto de la mano de Jeremai, que es un jugador espectacular, ya hemos hablado muchas veces, pero es que sigue demostrando lo que es. Pero le sigue cerquita el Racing, que el Racing ya también lleva varias temporadas luchando por subir. Te diría que también es un equipo de primera, pero es que el año pasado Lo decíamos. Irá- lo decíamos iba líder y mira durante lo que mucho pasó. tiempo y- Sigue estando ahí, sigue detrás del Depor. Es verdad que mucho más irregular que el Depor, pero bueno, sigue ahí, empatados a puntos, así que vamos a ver qué tal. Y luego, sorpresa, tenemos un Castellón que está en zona de playoff. Ha cogido una muy buena racha y es sorprendente. Veremos a ver el Castellón donde acaba, que bueno, esto queda mucha liga, ya sabéis cómo es la segunda. Sí, yo tengo que decir como un apunte, y ya entramos con el femenino, porque hay mucha chicha en el Sí, sí, femenino. sí,
Me da mucha pena la situación del Mirandés, porque estar sí. el año pasado casi peleando por subir directo a estar peleando el descenso es bastante durillo. Le hay que decir. pasó que básicamente los jugadores, algo parecido al Girona, los jugadores que tuvo para el Girona en este caso para llegar a Champions, pues el Mirandés para subir a primera, se le han ido todos, Se le han ido. incluido el entrenador, que fue... Ya. Y entonces, cuando te quitan las piezas quitan claves, te quitan la columna vertebral, pues ya no puedes caminar. pues así Es está la triste, situación. sí. Veremos a ver el Mirandés. Efectivamente. Bueno, femenino. Señoras y señores, estamos de celebración hoy también. España, campeona de la Nations League, tercer título en 2 años. Aplausos, por favor. Bravo. 2 Nations League y un Mundial. 2 Nations League, un mundial. Y sí que es verdad que la única espinita que podemos poner, porque al final la Eurocopa la pierdes contra Inglaterra en penaltis. Quiero decir, no fue el mejor partido, pero llegas a la final y lo haces muy bien. La única espinita quizás en los Juegos Olímpicos, que Sí. no se hace un papel tampoco Bueno. exageradamente A ver, no se puede bueno. ganar siempre. No se puede ganar siempre, eso es así. Nosotros, la época esta en el masculino, ganamos Mundial Eurocopa, Eurocopa, Mundial Eurocopa, Y luego en las vinieron- confederaciones, por ejemplo, nos costó un montón. Sí. Pero bueno, tenemos que comentarlo. Muchas cosas. La ida 0-0, partido muy igualado y Muy muy descafeinado, muy planito. Sí, ¿no? sí. Bocata de cemento. bocatita de cemento, sí. Resultado gafas. Pero en el Metropolitano, que por cierto se batió el récord de asistencia, como Bien, bien, siempre. bien, bien. Qué bien ahí, ¿eh? os- Bien, 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 muy bien. Todo celebraciones. todo ayer, ¿no? celebración, marketing sí, sí. 3-0, primera parte un poquito más igualada. La segunda, literalmente, Claudia Pina se convirtió en. Yo voy a No hablar sé. de lo que vi. Vi la segunda parte, la primera no la pude ver. Y mira, sinceramente me vi la parte buena. Porque es verdad que la primera parte no puedo hablar mucho, pero se ve que fue un partido bastante igualado y sin mucha cosa. La segunda parte, España, espectacular. O sea, el fútbol que desplega esta selección es que nos tienen contentísimo tanto la masculina como la femenina. Sí, sí, sí. Es impresionante cómo jugamos y también una identidad de España que ya no es tanto el toque, aburrido, tengo la pelota. Es un toque con idea. En ese- Ha evolucionado. Parece esto como los Pokémon. Tiene la base que es el tiki-taka, pero ofensivamente. A mí me gusta que España, por ejemplo, se siente un poquito más cómoda sin pelota y que es más agresiva, tío. Es que Exacto. a mí me daba mucha rabia, por ejemplo, la eliminación contra Rusia Bueno, en es que eso 2018. fue bocata de cemento, Bocata ¿eh? de cemento vale, sí, la toco en el centro del campo un poquito, pero es que no hago nada. No haces nada. O sea, eso es tremendo. Y, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del femenino, más o menos parecido Fue lo también. mismo, lo mismo. Sinceramente, yo estoy muy ilusionado con el femenino. Porque es que estamos hablando de que es una generación y es una selección que ya lleva bastante tiempo. Y se está renovando. Se está renovando, lleva bastante tiempo. Ha entrado Jenny Hermoso ahora como seleccionadora. Ay, no, Jenny Hermoso no. Ay, ¿cómo se llamaba? Sonia Bermúdez, perdón. Bermúdez. Ha entrado ahora como. Es correcto, ¿eh? Pido disculpas. Ha entrado Sonia Bermúdez como seleccionadora ahora y parece que el tema de tener una leyenda de la selección y una leyenda del fútbol femenino español, pues viene bien también. Y que hay pie a seguir mejorando y que, ojo, cuidado, de cara al próximo mundial. Estaremos ahí, Y, seguro, cierto, seguro. ¿eh? y a pelear los títulos. Es que Qué bonito España- sería, ya Ahora para me cerrar, pintas, pero- ganar en 2026 el masculino Y en 2027 el femenino. Ojalá. Sería algo, yo creo que inigualable, nadie lo habrá hecho. Es que Yo creo ganar que masculino y femenino en una transición de un año, Yo creo que sería algo. No sé si lo ha hecho Absolutamente alguien. histórico. En Brasil, además, en la cuna del fútbol también. la cuna del fútbol, qué bonito, la verdad. Un juego bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, cerramos ya lo que es el apartado del femenino. Espera, no se puede cerrar todavía, Clash. ¿No? Uy. Otro aplauso, ¿no? Ah, bueno. Otro aplauso, hombre. Los que hagan falta, hombre. Claro. Exacto, sí, sí, me parece bien. Ahora sí, Arnau, Vamos. Vamos un poco con conocimiento del la esférico. culturita, ¿no? Tira, Un con, poco. Mi tira sección para favorita adelante de que la tú puedes. Vaya, vaya. Yo sé que estáis esperando cada semana. Es mi ¿eh? sección favorita de esta. Yo creo que es de las Siempre lo mejores, digo. ¿eh? Con Es verdad, diferencia. ¿eh? ¿Quién diría que el programa es de Clash, ¡Uh! Ahí dejo el Es palito. de todos, es de todos. Es broma, hombre, porque vamos a empezar. Mira, yo creo que una sección es que no se ha visto nunca y es que aquí estamos para innovar. Estamos con el ascenso más barato o rentable o económico, como lo quieras llamar, tú que estás ahí viéndolo, como te dé la gana, de un equipo de segunda a primera. Dame los datos, Arnau, porque es que Suéltame lo cositas, estoy viendo, suéltame lo estoy chistes. viendo y yo me pone los pelos de imagino a la punta. gente pensando ya de qué es, ¿no? A los pelos de punta. Sí, es una locura. Lo que Pues voy a mira, yo os voy a situar un poco de contexto para la gente aquí, ¿no? Nos encontramos en la 13-14, ¿vale? Es como que te haces lío, Ay, pero no, qué es bonita. la La temporada 13-14. Qué bonita esa temporada, por favor. Muy bonita, lo recordará. Pero hoy no hemos venido a hablar del Atlético de Madrid. Lógicamente. Hemos venido a hablar del Eibar. La Sociedad Deportiva Eibar. Sociedad Deportiva Eibar. De Ipurúa. Y puro, tío. Pues mira, nos encontramos con el equipo, con el presupuesto o valor del equipo más barato en segunda división en la 13-14. 7 milloncitos. Es que acaba de subir de la segunda de B antigua. segunda B. Primera de ref primera ahora. ref.
¿Y qué pasó? Que ese año se hizo magia. Se hizo magia con un jugador que ahora está en el Olympiacos y ex del Athletic Club de Bilbao, Dani García, que bueno, es lo más destacable que podía haber. Oye, es un recién ascendido de tercera, segunda. ¿Y qué pasa? Que el equipo hizo magia y ascendió. Sí, ascendió a la primera división De forma directa. de forma directa. Es cierto esto. No solamente de forma directa, Sí, sí. ascendió a la primera división siendo campeón de Peón de segunda una división. división. Claro. Correcto. Y es que, ¿qué pasa? Que pasó a 29 con 4 millones el valor del equipo y esto ha sido el equipo de primera división de la historia contemporánea más barato. O sea, digamos que cuando antes de subir valía 7 millones y llegó a 29,4 hasta O sea, es una una barbaridad, locura, ¿eh? pero realmente sigue siendo, o sea, más locura aún, lo barato que es. Y claro, porque el pueblo de Eibar, ¿cuánto? 270.000 habitantes. Bueno, o sea, es que es muy poco, Es como si, realmente. por ejemplo, subiese el Sabadell directo, Sí, siendo sí, campeón. sí, Es tal cierto, cual. es cierto. Y la cosa no termina aquí, porque claro, en la 14-15 hubo una cosa muy extraña, que es que descendió, quedó 18 y claro, tú piensas, ha descendido, ha descendido, y ya está, ha descendido. Sí. ¿Qué pasa? Que hubo ahí un entramado con Hacienda, que bueno, que esto, pues unas deuditas de... Uy, no me acuerdo Del ahora. Elche. Del Elche, Del Del perdón. Elche, me Sí, acuerdo sí, perfectamente sí. de eso, Corregido. sí. Que hubo ahí algo con Hacienda, una deuda que no pagó, y quedando 13 el Elche, descendió y el Eibar se salvó. Sí, exacto. Me acuerdo de eso, que el Eibar, los jugadores se dan cuenta en el campo de que han descendido, porque hasta la última jornada estaban Sí. luchando. Los lloros de los jugadores y aficionados. Claro. Y luego empezó a sonar el rumor de que no descendían y finalmente Descendieron. a las pocas horas o días se... A los pocos días, Es cierto, la a los 2 resolu- días, creo. O sea, la el Eibar se resolución da del por Elche descendido. y bajó el Elche. Y fue, bueno, pues... Y os dejo Y claro, otro dato, ¿eh? una anécdota Sí, sí, sí. de esta temporada del Eibar. Uy. Es que el primer partido fue contra la Real Sociedad de Ribasco y ganó 1-0 con un golazo olímpico descomunal. Sí, o sea, es verdad, esto fue es bestial, verdad. ¿eh? Fue un... Yo creo que si tú le preguntas a cualquier aficionado del Eibar, yo creo que es de las temporadas que más cariño le guardan de su equipo. Claro. Y se mantuvieron, creo que desde la 14-15, Hubo una buena racha. una muy buena Sí, sí, racha sí. hasta la cuando 2021, ¿eh? estuvo de entrenador... Bueno, Mendilibar, Mendilibar, estuvo, sí. sí. Cierto. Hoy en el Estuvo- Olympiacos, Sí. ¿no? Me parece. Sí. Pidió una racha muy buena el Eibar de que llegó a rozar Europa. Estuvo muy Estuvo muy estuvo cerquita, ahí, sí, sonaba sí. run run de las trompetas europeas. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que no hay cosa más bonita que lo que pasó la siguiente temporada. Que no extendió y además es que dobló el valor de su club de 29 a 56 millones. Wow. Que ya no es poca cosa. No, no. Estamos hablando de que digamos, el recién extendido más barato de hace unas temporadas fue el Girona, antes de la inversión esta de los jeques y todo esto, el Manchester City, Ujú. con 50 millones. O el Rayo, perdón, el Rayo Vallecano. Y es que pasó de ser de los más, digamos, humildes, que lo seguía siendo, a, bueno, un presupuesto, un valor bastante decente. ¿Y qué pasa? Que esta temporada, pues bueno, ya para finalizar, pues no está pasando su mejor momento, perdió contra el Zaragoza, ¿no? Si no me Correcto, equivoco. sí, sí, sí. Y bueno, pues está ahí puesto 18, sabor Está amargo. Es un equipo muy molón el Eibar, a mí me Pero gusta bueno, Sí. siempre mucho. mola, con Inui, ¿no? También. Sí, Sí, Takashi mítico. Inui, qué barbaridad de highlights, futbolista, sí. Sí. Como que pequeño dato y ya luego y Otro ya cerramos. datín y Otro cerramos, datín. El Eibar en la 15-16, que es considerada la mejor de su historia, también quedó 14 con 43 puntos. Es que no son pocos. No son ¿eh? pocos. Para que os hagáis una idea, el Tottenham, que ahora mismo está jugando en la Champions League, el año pasado hizo 37. Es que, Ojo, cuidado. El O Eibar sea, ha tenido muy rachas poco, muy ¿eh? buenas. De que Muy- en Premier hubiese quedado en Champions. ¿eh? Sí. A ver, no es que hubiese quedado en Bueno, Champions, ganó la Europa League, pero... Es una cooperación un poco odiosa, pero... Sí, Pero es, un bueno. poco, es un poco extraño. Pero bueno, después de hablar del Eibar, de esta historia tan bonita, Venga, Raudalote. ¿Lo Eh, hago yo? yo No, es creo que que- no me puedo ir así yo, macho. Estoy muy lo arriba. hago yo, que Sí, estoy hoy un te poco toca a más... ti, Hoy me vas. toca a mí el momento más triste del programa, aunque tenemos que hacer 2 anuncios. Así, hombre. Vale, curiosi- paréntesis publicitario, Paréntesis, claro. paréntesis publicitario, ¿vale? Un Estamos poquito. tristes, pero espérate. Estamos tristes, ¿vale? pero espérate. Tuvimos la suerte de cubrir el Tarlas hace poco. Cierto. La prórroga ya está también en medio escrito. Aquí veréis un contenido un poquito diferente a lo que tenéis normalmente aquí. Bien Jesús, ¿eh? Honor a nuestro Bien el productor, realizador. productor, realizador y cronista. Honor también. Tendréis un contenido un poquito diferente a lo que tenéis normalmente, cubriendo un poquito más de fútbol más local. Es cierto. Eso sí que es verdad, lo cual mola bastante, tengo que decir. Y luego también tenemos que a Sara, que todos la recordaréis, que sigue estando hasta cierto punto en el equipo y demás, ha empezado un nuevo proyecto. Os dejaremos las redes del Mirai. Al Con Mirai. otras Todo amigas aquí, nuestras. ¿eh? Le Tú tenéis te que miras dar el aquí. podcast
tranquilamente mientras te miras el Mirai. Ahí Te también. miras Te el pones Mirai. ahí Instagram o TikTok y vas viendo las Y noticias. como que no tiene la cosa al final, es que te metes. Claro, ya. Mirai con Cat. Y es contenido vertical. Si eso lo ves en Sí, un eso en momento. Eso, yo sé que tú lo estás viendo esto en un TikTok y sé que vas a pasar y Claro. lo vas a hacer. Exactamente. es que- Lo te ves un capitulito de la prórroga y luego, pues si quieres Claro. estar informado de todo lo que pasa en cultura, deportes, política, Claro. información, lo que quieras, te metes un videito del Mirai y ya lo tienes. Si no, y ya empiezas, está. empiezas a seguir la prórroga en TikTok, que hay que seguirnos en TikTok también, claro. Claro que que YouTube- estamos ahí, seguimos. Pero Sí, sigues sí. en TikTok y luego el Mirai te van saliendo uno de prórroga y otro Y te de entran Mirai. solos, te entran Claro, solos. y te entran solos. En fin, esperamos que os haya gustado mucho. Ahora sí, ya después de esta pausa publicitaria, esperamos que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, ya lo sabéis, me gusta compartir, comentar toda Claro, la movida, comentar suscribiros al mientras canal no de sea YouTube hate. y recordar que tenéis este episodio por adelantado los jueves a las 7 de la tarde en Guave Media o en la 100.3 si estáis cerca de la radio de Barcelona, de la Autónoma, y los viernes a las 5 de la tarde en YouTube y en Spotify. Chao, 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 chao. familia.